En la primera unidad, ya de una forma más específica, en los conceptos generales veremos el concepto de estadística, naturaleza e importancia de la estadística, clasificación de la estadística, datos estadísticos, proceso estadístico, población, muestra, estadístico y finalizamos con el parámetro. Haremos un análisis de la variable en cuanto a su naturaleza discreta, continua, cualitativa y cuantitativa. Y también recordaremos las escalas de medición de la variable, la nominal, ordinal, intervalo y razón. Veremos el proceso de investigación desde la concepción de la idea, su justificación, planteamiento, marco teórico, hipótesis y llegamos a los objetivos. En la segunda unidad nos empieza la parte práctica con análisis e interpretación de series estadísticas pequeñas y grandes, con las medidas de análisis, la media aritmética, mediana, moda, la varianza, desviación estándar y los coeficientes de variación y de asimetría. Ahí estamos aplicando la estadística descriptiva. Y también veremos las medidas de posición para muestras pequeñas y grandes, cuartiles, deciles y percentiles. En la tercera unidad, análisis de la teoría de probabilidad. Veremos su conceptualización básica. Analizaremos el evento simple a través de tablas de contingencia. Y veremos el evento compuesto a través del árbol de probabilidad. Y finalizamos con el teorema de Bayes. Mientras que en la cuarta unidad, las distribuciones de probabilidad. Las discretas, binomial y Poisson. Y la normal como una distribución continua. Y finalizamos con el teorema del límite central. Ese es el contenido de nuestro curso. Evaluación. Un examen parcial de 40 puntotes o chocolatotes. Un examen final de 60 para 100. Y las tareas serán 5 chocolatitos adicionales salvadores. Eso es por si ustedes llegan a 56. Solo nos solicitan sus chocolates y los damos. 56, 57 hasta 60. Esa es nuestra evaluación. Así de que les recomiendo hacer todas sus tareitas. Metodología de la clase. Vamos a explicar los conceptos. Haremos un ejemplo demostrativo. Resolvemos dudas. Y la clase pues la vamos a estar grabando y la vamos a colocar en Classroom. Al igual que las tareas de clase en Classroom. Aquí tenemos los códigos de acceso a Classroom. Ustedes están en el salón 104. Tómenle ahí su fotita YM4BSH6. Entonces los invitamos a registrar su código para inscribirse en Classroom. Y nuestro libro guía Métodos Cuantitativos 1, que ya tienen ustedes adquirido, lo vamos a utilizar. Muy bien, jóvenes, ese es nuestro contenido programático. Vamos a dejar un espacio por si hay alguna duda, alguna ampliación. Y si no, pues pasamos a la primera unidad.
Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿será que podría colocar nuevamente el código de Classroom? No logré tomarle captura, por favor. Vamos a ver, Jonathan lo tiene por ahí para ponerlo en el chat. Ajá. Ok, yo lo pongo en el chat ahorita. Ah, muy bien, gracias. Buenas noches, Dick. Solo perdone, vamos a hacer grupo para esta clase. Sí, vamos a hacer grupitos. El próximo día los hacemos. Ah, no, grupo de WhatsApp o algo así para tener comunicación con su persona. Ah, sí. Ahí le vamos a sugerir a Jonathan que cree un grupito de WhatsApp y lo vamos a manejar. Claro que sí. Yo les comentaba a los compañeros a primera hora que vamos a hacer grupitos ahí en Telegram, así como en el semestre, Ajá. para tener ahí acceso, ¿verdad? Ah, va. Yo les pongo el link en Entonces, el transcurso de la noche o mañana. ahí nos ponemos de acuerdo para estar en comunicación, pues, jóvenes. ¿Que vamos a ser comunicados? Sí. Disculpe, buenas noches, licenciados. Perdonen, con una consulta. ¿La tarea es a mano o a compu? Como usted la pueda hacer. Puede ser a mano, puede ser en Word. Es mejor en Word, ¿verdad? Solo la contesta ahí, guarda su archivo y lo manda. Muchas gracias, licenciado. O a mano puede ser también. Como quieran ustedes. Lo importante es que Muchísimas suban gracias, su Dick. tarea. Y para los exámenes, también cómo va a ser el respaldo, se puede hacer a través de a computadora. Sí, ustedes pueden hacer como aquí vamos a manejar Excel, entonces ustedes podrán hacer su archivito de Excel y como lo vamos a estar utilizando como que fuera computadora, como que fuera calculadora, entonces no hay problema. Pueden usar su archivito de Excel o PDF. Tenemos nuestra primera unidad, conceptos generales. Vamos a empezar entonces introduciéndonos a la estadística. La estadística está relacionada con estos conceptos, con los números. Los números son la base de la estadística. Los datos estadísticos. Vamos a ver qué son datos estadísticos, que nos ayudan al análisis de las series estadísticas para analizar comportamientos. Los comportamientos nos ayudan a la toma de decisiones. La estadística es una rama de la matemática útil para recopilar datos numéricos que analizarlos nos permite tener una sugerencia acerca del comportamiento de una población. Este es el concepto de estadística. La estadística es una rama de la matemática que permite la recopilación, análisis e interpretación de datos numéricos referentes a una serie estadística como apoyo a la toma de decisiones. La clasificación de la estadística. La estadística tiene dos grandes campos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se refiere al análisis del comportamiento de series estadísticas por medio de la aplicación de medidas de análisis. Estas medidas de análisis son de tendencia central y de dispersión. Ejemplo, en una muestra de 15 días de venta, la media aritmética fue de 15,250 quetzales. Entonces ahí tenemos ya un resultado de una aplicación descriptiva. ¿Y cuál es la medida de análisis utilizada? Media aritmética. La estadística diferencial se refiere al análisis de series estadísticas por medio de las medidas de tendencia central y de dispersión para hacer inferencias estadísticas. ¿Qué es una inferencia estadística? Es la interpretación del comportamiento de una población basándose en el análisis de una muestra. La estadística descriptiva es métodos 1 y la inferencia estadística métodos 2.
Ejemplo, en una muestra de 20 trabajadores, una empresa analiza la edad promedio de los trabajadores y encontró 24 años. Por lo tanto, dice, la edad promedio de todos los empleados de la empresa es de 24 años. Entonces, se analizó una muestra de 20 trabajadores y se encontró un promedio o una media aritmética de 24 años. Y al ampliarla a toda la población que sería la empresa, se convierte en una inferencia estadística. Esto es método TUF. Datos estadísticos. Sí, estoy en clase. Sí. Te amorcito. Datos estadísticos, conjunto de valores numéricos que están relacionados por medio de una variable de estudio. Por ejemplo, ventas en miles de quetzales durante 5 días. Para que sean datos estadísticos, es necesario entonces que haya un conjunto de números y que esos conjuntos de números estén relacionados por medio de una variable de estudio. Aquí tenemos 15, 25, 20, 18 y 16, miles de quetzales, y representan ventas. Entonces, se convierte en un dato estadístico o serie estadística. Si no tuviera ventas, que sería la variable de análisis, sería nada más una serie numérica o serie matemática. Proceso estadístico es la aplicación de las siguientes etapas: recolección de datos, organización de datos, análisis de datos, interpretación de resultados. Recolección de datos se refiere al diseño de una muestra, al diseño de una encuesta y a la aplicación de un cuestionario. La organización de datos se refiere a la construcción de tablas estadísticas y gráficas para la representación de datos. Análisis de datos. Es el cálculo de las medidas de tendencia central, como la media aritmética, la mediana, la moda. Medidas de dispersión, como la desviación estándar, la varianza, los coeficientes de variación y de asimetría. Interpretación de datos se refiere a elaborar el informe que debe contener las conclusiones y recomendaciones del caso. Recuérdense que estas clases las vamos a estar subiendo a Classroom. Población. Se identifica con una N mayúscula. Es el conjunto de elementos que comparten por lo menos una característica de estudio. Por ejemplo, la población de estudiantes, población de trabajadores, bolígrafos, computadoras. Tipos de población. La población se clasifica según el conocimiento o no del número de elementos que la integran. Puede ser infinita cuando no se conoce cuántos elementos la integran. Una generalidad, como por ejemplo la importación de lámparas. Finita, se conoce el número de elementos. Por ejemplo, en el curso de métodos cuantitativos 1 hay inscritos 250 estudiantes. Entonces se conoce el total. Finita. La muestra la identificamos con una N minúscula y es la parte de la población que se extrae para su análisis. Es pequeña si tiene menos de 30 elementos. Es grande si tiene 30 elementos o más. Estadístico es una medida de análisis que se aplica a una muestra. Puede ser una media aritmética, una
proporción o una desviación estándar. Si es una medida aritmética que viene de la muestra, su símbolo es X barra. Si es una proporción, una P minúscula. Y si es una desviación estándar, una S minúscula. Ejemplo, 22 años es la media aritmética de una muestra de 20 estudiantes. Entonces su símbolo es una X barra, porque viene de una muestra. Parámetro. Es la medida de análisis que se aplica a una población. Puede ser una medida aritmética y su símbolo es una mu. Una U que parece M y se lee mu. Una proporción, una P mayúscula o una desviación estándar, se utiliza sigma, se llama ese símbolo. La media aritmética de toda la producción de láminas fue de 1250 unidades. Aquí decimos la media aritmética de toda la producción. No se tomó una muestra. Entonces, como se refiere a toda la producción, es una desviación estándar poblacional. Y su símbolo, mu. Veamos ahora lo que es una variable. La variable se refiere a valores susceptibles de cambio o modificación en la escala numérica. Es un rasgo característica de un elemento en una población que es objeto de estudio. Entonces aquí tenemos unas grafiquitas donde pueden ustedes observar en la primera una línea horizontal. El comportamiento es horizontal, ya es conocido. En la segunda grafiquita un comportamiento ascendente. Y en la tercera grafiquita un comportamiento descendente, o sea que ya son comportamientos conocidos. Mientras que el comportamiento que nos interesa de la variable es el que sube, que baja, se mantiene horizontal. Hay un comportamiento inestable, impredecible, y a eso se le llama variable. Comportamientos ya conocidos son predecibles, controlables, mientras que los comportamientos inestables son los variables, son los que nos interesan en nuestro análisis. Esa es una variable. Hay variables positivas que favorecen a la empresa. Hay variables negativas que no favorecen a la empresa. Variables positivas, la producción, las ventas, finanzas, ingresos, ganancias. Variables negativas, las devoluciones sobre ventas, las pérdidas, los errores, todo lo que no conviene. Ahora veamos las características de la variable. Por ejemplo, en este caso tenemos el lapicero. El lapicero no es la variable. El lapicero es un producto, pero está acompañado de muchas variables. El lapicero, en primer lugar, se produce. Luego se vende, se almacena, produce ganancias. Todas estas son sus variables de análisis. Ahora veamos la naturaleza de la variable. La variable se analiza a través de su naturaleza. En primer lugar, cualitativo. En este caso, se describen los atributos o calificaciones que son subjetivas, como bueno, malo, rechazado, aprobado, y también la calidad. Y para su análisis se necesita de un valor numérico que se obtiene por medio de encuestas. Ejemplo, el análisis de la producción en buen estado, análisis de reprobados. La variable cuantitativa necesita para su análisis de una cuantificación. Si no, no es posible analizarla. Y el análisis cualitativo se refiere principalmente a porcentajes.
Y la naturaleza cualitativa de la variable se analiza por medio de encuestas de opinión. ¿Qué considera usted? Y entonces nos lleva a porcentajes. Nos dicen, el producto es malo, el producto es bueno. Entonces, al analizar la producción, tenemos que saber hasta dónde es malo y dónde empieza lo bueno. Entonces hay que cuantificar. Lo mismo que los reprobados. Hágame un análisis de los reprobados. Pero, ¿cuál es un producto reprobado? El que no cumple con 3 especificaciones. Entonces, ahí está la cuantificación. La naturaleza cuantitativa de la variable. En este caso nos referimos a datos numéricos registrados y se obtiene por medio de la observación. Son susceptibles de análisis matemáticos. Por ejemplo, análisis del comportamiento de las ventas de diciembre, análisis de la producción del cable eléctrico. O sea que tenemos datos cuantitativos, datos numéricos registrados que son susceptibles de análisis. Por eso es que nuestro curso se llama Métodos Cuantitativos, porque se refiere al análisis de hechos, ocurrencias, registros, datos históricos. La variable también puede ser discreta. Este análisis incluye solamente valores enteros, no hay división. Y puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Por ejemplo, la producción de lapiceros, venta de escritorios, asistencia a un evento. La producción de lapiceros no admite división. La venta de escritorios no admite división. Un escritorio no se puede vender a la mitad. Y si asistimos a un evento, no podemos medio asistir. ¿Estamos o no estamos? Entonces, eso es lo discreto de la variable. Y finalmente llegamos a las escalas de medición. Las escalas de medición se utilizan para conocer el comportamiento de la variable de acuerdo a lo nominal, a lo ordinal, a lo intervalo o a la razón. Veamos la naturaleza continua. El análisis incluye valores fraccionarios y acepta la división. Ejemplos: ventas en miles de quetzales, producción en quintales, recorridos en kilómetros. Entonces aquí la naturaleza continua de la variable se refiere a aquellos casos donde hay valores enteros y fraccionarios. Cuando hablamos de dinero, hablamos de quintales, pueden haber medio ciento, puede haber medio quintal, un cuarto de quintal, igual que las distancias. Podemos hablar de kilómetro y medio. Todo lo que es división es continuo. Volviendo a las escalas de medición. Cuando los datos se analizan, pasan a ser información. En este paso es necesario comparar los datos entre sí. Este proceso de comparación requiere de escalas de medición. Así tenemos la escala nominal. En este caso, los datos se clasifican por atributos: hombre o mujer, casado o soltero, alto o bajo. Nominal. La escala ordinal se refiere a un orden en la presentación de los datos. Por ejemplo, las notas de una prueba tienen un valor de 10 puntos, el 6 es mejor que el 4. En una competencia hay primero, segundo y tercer lugares. Hay un orden. Escala ordinal. La escala por intervalo, como su nombre lo indica,
se utilizan rangos para valores discretos. Ejemplo, la temperatura entre 20 y 10 grados. La existencia de camisas está entre 20 y 25. Entonces hay un rango. Y la escala de razón se refiere a datos relacionados con variables continuas, como por ejemplo el peso, la edad y la estatura. Muy bien, jóvenes, esta ha sido nuestra primera clase inaugural. Como ven ustedes, está facilito como quitarle su chocolate al bebé. Y estaríamos listos para la tarea número 1. Pero antes nos vamos a motivar. La motivación de hoy nos dice, levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Muy bien, jóvenes, esta es nuestra clasecita. Vamos a dejar un espacito ahí por si hay alguna duda. Vamos a subir la clase a Classroom. Ahí está en Classroom. Bajen su tarea. Y aquí estamos con Jonathan para las duditas. Vamos a detener la grabación.